Bueno, gente, ahora vamos a reaccionar a 4 historias paranormales del Viejo Oeste 2. De Mundo Creepy, unos capos los chicos. A mí me encanta este canal. Así que vamos a reaccionar una vez a ellos. Vamos a cambiar la escenita y vamos a reaccionar al video. Espero que apaguen la luz, se pongan cómodos. Pongan la música de Dios está aquí. Y bueno, a darle nomás. El barco fantasma del río Plate. Vamos a ver. Ya me está dando miedo. Las leyendas de barcos fantasmas se cuentan por montones alrededor del mundo. Inclusive en algún punto de la historia se llegó a decir que hay tantos barcos de este tipo que su existencia representa un peligro para la navegación. Y no es de extrañarse que en el Viejo Oeste, en medio de su surtida galería de leyendas, tenga también una de esta temática. Se trata del barco fantasma del río Plate. La historia de este bote fue contada por primera vez en 1862 por un explorador llamado Leon Webber, quien se encontraba a la orilla de dicho río, entre las localidades de Torrington, en Connecticut, y Alcoba, en Wyoming, Estados Unidos. Según su testimonio, una espesa niebla se comenzó a formar en la corriente del río, y de pronto, de esa niebla emergió un enorme barco de velas, cubierto de blanca escarcha, al igual que la tripulación, quienes estaban reunidos alrededor de una sábana que parecía cubrir algo. Conforme el barco se acercaba, las personas a bordo comenzaban a retroceder mientras levantaban la sábana antes mencionada, para terminar revelando el cuerpo sin vida de la prometida de Leon, justo antes de desaparecer, transformándose en una enorme bola de niebla que se esfumó en el río. Lo peor de aquel avistamiento fue que la visión se volvió realidad, pues esa misma tarde Weber fue informado del fallecimiento de su futura esposa. Años más tarde, en 1887, el ganadero Jim Wilson informó de un nuevo avistamiento, repitiendo la misma descripción que había dado Leon antes, con la diferencia de que en este caso el cadáver pertenecía a la esposa de Wilson, quien tenía el rostro quemado y que horas más tarde perdería la vida. La tercera y última aparición, al menos hasta ahora, se dio el 20 de noviembre de 1903, cuando un granjero llamado Victor Hape, quien era amigo de un criminal llamado Tom Horn, el cual fue enjuiciado en Cheyenne y condenado a la horca. Cuando Hape vio el barco, descubrió bajo la sábana del Cheyenne y quien era amigo de un criminal llamado Tom Horn, el cual fue enjuiciado en Cheyenne y Cheyenne lo juzgó. Condenado a la horca. Ojo con Cheyenne. Cuando Hape vio el barco, descubrió bajo la sábana de la tripulación el cuerpo de su amigo, con una soga al cuello atada al trozo de madera. Aquella visión aterró a Víctor, quien después de eso revisó la hora de su reloj, el cual marcaba las 3:15. Y dale con las 3 de la mañana, Hora que posteriormente supo era en la misma que su amigo había fallecido, pues había sido ahorcado en la capital del estado en ese mismo momento. Estas historias quedaron para la posteridad como una leyenda que tuvo su escenario en el Viejo Oeste. Sin embargo, el temor a que un día el barco de la muerte, como es conocido también en o el barco Mufa. Es conocido como el barco Mufa. aquel lugar, vuelva a aparecer, sigue latente. Y es que, como ya vimos, nadie querría tener un encuentro con él, pues esto significaría perder a alguno de sus seres más queridos. También dice que Mufa tu equipo favorito. Jesse James, bueno, es conocido. Jesse James era un ladrón famoso de esa época del Viejo Oeste y que fue asesinado por un compañero. Hay una película de Jesse James. Que estaba Brad Pitt. Bueno, nada, un dato. Aporto un poquito. Si hay algo que abunda en las historias y leyendas del Viejo Oeste, son los célebres forajidos. Entre esa enorme galería de personajes podemos encontrar uno bastante destacado, el famoso Jesse Woodson James. Este sujeto nació en el condado de Clay, en Missouri, el 5 de septiembre de 1847. Tuvo 2 hermanos y después del fallecimiento de su padre, 4 medios hermanos. Más tarde, en 1862, se unió al ejército esclavista durante la Guerra Civil estadounidense
pero al finalizar esta terminó rindiéndose y formó entonces su propio grupo criminal conocido como la Banda James Younger, integrada por él, su hermano Frank y 5 sujetos más. El grupo de forajidos rápidamente comenzó a hacerse famoso, protagonizando infinidad de asaltos, robos y secuestros, así como enfrentamientos con la ley. Todo esto provocó que se formara una especie de figura de estilo Robin Hood en torno a James, aunque realmente no se tiene ningún registro histórico fidedigno sobre el hecho de que haya robado a los ricos y ayudado a los pobres. Hay algo que tiene mucho la cultura de Estados Unidos que me llama la atención, es que siempre idolatran a los delincuentes o los asesinos en serie. Este caso de Jesse James pasó también con Bonnie Clyde, ¿cómo se llama esta? La de enemigo público de Johnny Depp, John Dillinger, por ejemplo. Tenían hasta fandoms y todo eso. Y bueno, nada, es algo curioso que pasó en Estados Unidos y creo que ya no pasa más. Que bueno, idolatraban a estos asesinos, delincuentes y fue pasando a lo largo de la historia. Creo que pasó un poco con Manson también, que tenía un fandom. Aún así, el sujeto y su banda fueron protagonistas de ¿Ves? Yo tengo cultura, ojito, innumerables dime novels, un estilo de literatura bastante popular A ver si estudian un poquito. de la época, que debe su nombre a que los ejemplares costaban 10 centavos o un dime. Sus crímenes fueron tantos que el gobierno le puso precio a su cabeza, ofreciendo por él una recompensa de $10,000, la cual motivó a Robert Ford, uno de sus compañeros de crímenes, a pactar con el gobernador la entrega de James. Así que un día, mientras este último estaba en casa, Ford abrió fuego contra él por la espalda, quitándole la vida para cobrar el dinero. Y es aquí, con su fallecimiento, que muere la leyenda del forajido y nace la del recolector de almas. Claro, hasta Pues que se dice llegamos que al Jesse terror. era tan peligroso que ni siquiera el mismo demonio lo quería en el infierno, por lo que le propuso un trato. Debía volver al plano terrenal para recolectar un total de 1,000 almas para el diablo. Entonces, podría descansar eternamente. Para cumplir con su misión, se dedicaba a recorrer las tierras del viejo oeste totalmente vestido de negro, al lomo de un caballo del mismo color, el cual tenía los ojos envueltos en llamas. Además, portaba 2 pistolas plateadas, cuyas balas dejaban una estela de humo con olor a azufre cada vez que salían. El sujeto se dedicaba a buscar a aquellos que habían hecho un pacto con Satanás, con el fin de reclamar el pago de dichos contratos. En otra versión de la leyenda, cuando James recolectara las 1,000 almas, sería regresado a la vida, pero cuando lo logró, fue engañado por el diablo, quien lo transformó en un fantasma que quedó recluido en la granja donde había sido sepultado. Otros más aseguran que si tú tienes el deseo de eliminar a alguna persona que te incomoda, puedes invocarlo durante una noche de luna llena, y si al forajido le parece interesante tu petición, regresará a nuestro plano para cumplir con el contrato que le ofrezcas. Mira vos. Al sur del estado norteamericano de Nevada, en el condado de Clark, se encuentra el Cañón de El Dorado, un lugar rico en minas de oro y plata que fueron descubiertas en 1857 por el empresario George Alonzo Johnson. Este lugar ofrece, además de majestuosas vistas naturales, una leyenda bastante aterradora, la de los perros infernales. Esta leyenda nace durante la fiebre del oro, y es que en esa época los mineros solían ser bastante cuidadosos con sus propiedades, pues las traiciones y los robos estaban a la orden del día. Uno de los métodos que idearon y que rápidamente se convirtió en uno de los preferidos fue el utilizar a perros de ataque. Como era de esperarse, en aquella época no representaba un dilema moral alguno el someter a los animales a duros tratos, por lo que los dueños de las minas no tenían contemplaciones al momento de tomar a estos nobles seres para condenarlos a maltratos, tales como golpearlos, dejarlos sin Pobrecito. comer y obligarlos a reaccionar de forma violenta Qué ante hijo de cualquier puta. provocación. Poco a poco, los perros dejaron de ser el mejor amigo del hombre y se convirtieron en imparables máquinas de violencia, que inclusive llegaban a atacar a los propios dueños hasta quitarles la vida. Por esa razón, cuando las minas se cerraban y los dueños y trabajadores tenían que regresar a los pueblos o ciudades, preferían dejar ahí a los perros, encerrados en dichos lugares,
para no tener que reintegrarlos a las comunidades y así evitar tragedias y trabajar para volver a entrenarlos. La mina del Cañón del Dorado llegó a ser famosa por tener en sus terrenos a poco más de un centenar de estos perros entrenados, literalmente para quitarle la vida a los extraños. Cuando el lugar fue desocupado, quienes lo habitaron decidieron liberar a los perros en la garganta del cañón, esperando que con el tiempo perecieran por el hambre y el abandono. Nadie volvió a poblar ese lugar hasta décadas después, cuando fue reabierto para dar inicio a un proyecto nuevo. Sin embargo, desde el principio, los trabajadores reportaron ataques por parte de perros sumamente feroces y violentos, que parecían cazar a cualquier persona o animal que tratara de entrar en su territorio. Dichos avistamientos y ataques han seguido reportándose hasta el día de hoy por todo tipo de personas que llegan a visitar el lugar. Hasta el día de hoy, Existen quienes creen que los perros que fueron abandonados en el lugar efectivamente fallecieron y sus espíritus quedaron atrapados en el cañón, por lo que vagan hasta el día de hoy buscando vengarse por la traición sufrida a manos de sus dueños y protegiendo el territorio en el que fueron condenados. Por otro lado, hay quienes aseguran que los perros nunca perdieron la vida, sino que por el contrario, se adaptaron y aprendieron a vivir en ese aislamiento, reproduciéndose y volviéndose cada vez más hostiles y violentos. Por lo que los que hay hoy en día no son espíritus, sino los descendientes de aquellos que fueron maltratados tanto tiempo atrás. El canto de la muerte. Gran parte de las leyendas y supersticiones del Viejo Oeste provienen o están relacionadas directa e indirectamente con los pueblos nativos, y es que mucho antes que los vaqueros y los primeros colonos llegaran, estos pueblos ya estaban ahí, recorriendo y asentándose en los territorios del sur de Estados Unidos y el norte de México durante muchos años. Una de ellas, que se extendió durante mucho tiempo y sigue viva aún en algunos puntos, es el canto de la muerte, un sonido que se atribuye a un ente con la forma de un ave oscura, muy parecida a un cuervo, conocida como el pájaro de la muerte. El sonido que emite esta criatura se asemeja bastante al lamento de una mujer, y se considera de mal augurio, pues se dice que cuando se escucha es porque la muerte se encuentra rondando cerca. Ay, qué linda Según vibra. las creencias de los nativos americanos, esta ave está relacionada directamente con las tragedias y es atraída específicamente por aquellos que están destinados a perder la vida de una forma violenta. Según la leyenda, el pájaro de la muerte llegaba y se posaba sobre la sombra de quien había elegido, y esta desafortunada persona fallecía en menos de una semana. Posteriormente, el ente volvía y se comía el cadáver de quien había elegido días antes, teniendo una rara predilección por los ojos del difunto. En 1840, un periódico de gran circulación en O sea, cantaba como cuervo, se veía como cuervo, pero no era un cuervo. Estados Unidos publicó un poema sobre la leyenda de este pájaro, extendiendo todavía más el miedo que las personas ya sentían hacia él y provocando que todos aquellos que acostumbraran rondar por los desérticos terrenos de la frontera, ya fueran vaqueros, forajidos o rangers, vivieran cuidándose de cualquier ave oscura que tratara de acercarse a ellos o posarse en su sombra. Cuéntanos qué te parecieron estas historias. Deja un like y comparte este video si te gustaría ver más historias. Bueno, la verdad que están buenas las historias. La verdad que estos chicos se lucen, cada vez se superan más. A mí me encanta este canal, así que si les gusta vayan a verlo. Y bueno, obviamente si les da miedito ver estos videos solos, pueden venir a verlos conmigo. O sea, no acá. O sea, en su casa lo van a ver el video. ¿Se entiende? Bueno, espero que les haya gustado esta Horror Session 3. Aunque mucha de horror no tuvo, sino que tuvo mucho más creepy, como Mundo Creepy. Así que bueno, si les gusta denle like, pa. Nos vemos la próxima.